Buenas tardes, alumnos. Soy la doctora María de Lourdes Saavedra Gómez, profesora de asignatura del Departamento de Embriología Humana. Veremos el tema de cromosomas, que es crucial para el tema de ciclo celular. Los seres humanos tenemos células tipo eucariotas. Existen 6.400 millones de pares de bases repartidos en 46 moléculas de DNA. Un cromosoma es la forma condensada de cada una de estas 46 moléculas. Cada uno porta información genética de una gran cantidad de genes situados a lo largo de la secuencia de bases. Los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en el núcleo en interfase. Durante la división celular, el ADN se replica y se condensa como cromosoma metafásico antes de la mitosis y meiosis. Es decir, esta molécula de cromosoma en forma de X que se observa en la imagen, solamente se puede llegar a observar o estudiar en la etapa de la metafase del ciclo celular, ya sea mitosis o meiosis. ¿Por qué? Porque regularmente solo se compone de una cromátida, y aquí se ven dos cromátidas de cada cromosoma. ¿Por qué se tiene que duplicar? Porque cada célula hija debe contener material genético normal o semejante al de la célula madre o igual, para que no hayan aberraciones o anomalías. Entonces, consta de dos cromátidas que se unen en el centro por el centrómero. Vamos a verlo más adelante. La palabra cromosoma viene del griego croma, que significa color, y soma, cuerpo. La función de este tipo de estructura es proteger la integridad del material genético durante el estrés químico y mecánico de la división celular, mantener unidos los cromosomas replicados, generar una estructura tridimensional que permite la unión del uso mitótico durante la división celular y permite realizar una adecuada distribución del material genético durante la mitosis o meiosis. Para llegar a este nivel de compactación es necesario que el material genético se vaya adhiriendo a distintas moléculas que vamos a ver a continuación. Los niveles de compactación. Después de que en la interfase el material genético se haya duplicado, el ADN requiere asociarse a distintas moléculas para poderse compactar. Y en el primer nivel de compactación, el ADN o un segmento de DNA se va a compactar, se va a asociar con un octámero de histonas. Este octámero de histonas también se le denomina partícula core, que consta un disco formado por un octámero de histonas organizado en 4 heterodímeros, 2 de H2B, H2A y un tetrámero de H3 y H4. Es decir, esa molécula core o partícula core es la que se ve ahí de color amarillo. Las histonas son proteínas básicas ricas en arginina y lisina, que esto le da una propiedad de tener una carga positiva. Al tener una carga positiva, atrae un segmento de DNA para que se enrolle en él, ya que este tiene una carga negativa. El segmento de DNA da un total de 1.7 vueltas y continúa hacia el otro octámero siguiendo al siguiente octámero de histonas. El resultado es una fibra de alrededor de 10 nanómetros de diámetro, parecida a un rosario o un collar de cuentas, en donde el ADN queda entre un nucleosoma y otro. El siguiente es la fibra de cromatina, que es una fibra de 30 nanómetros de diámetro y se forma a partir de la fibra de nucleosomas de 10 nanómetros por interacciones proteína-proteína de las histonas H1, que tienen la propiedad de formar agregados proteicos que se acercan a los nucleosomas uno con otro para hacer
una configuración de 6 a 8 unidades, que puede ser en espiral, que es en el modelo selenoide, o bien en zigzag en forma recta. El siguiente es el dominio de asa, o también llamado cromonema, que tiene alrededor entre 80 y 100 nanómetros de diámetro. Cada una de estas asas se forma porque la fibra de 30 nanómetros se ancla a un esqueleto de proteínas no histonas que está formado en esencial por dos proteínas, SC1 y SC2. Una de ellas denominada topoisomerasa. También participan las condensinas y coenzinas para poder compactar aún más el DNA. Aquí hay otra imagen que lo ilustra mejor, que son las coenzinas, que se ven ahí como anillos grises, y las condensinas, que se ven como unos anillos morados que se unen entre sí hacia el centro, y la fibra de color azul, que se ve como en forma de espiral, se va a ir enredando en estas condensinas y coenzinas para ir formando a cada uno de los componentes del cromosoma, es decir, a cada una de las cromátidas hermanas. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que a este nivel de condensación, el DNA, ya el DNA tiene una forma muy parecida al cable del teléfono, de los teléfonos antiguos, es decir, como si fueran una espiral que se va enrollando en cada condensina para ir formando estas estructuras. Ajá. Entonces estas estructuras se van alargando hasta formar un cromosoma, es decir, en esta parte solamente sería una cromátida. Entonces esta estructura se alarga y forma una cromátida. Cada cromátida se une con la cromátida hermana en el centrómero para formar un cromosoma. ¿Okay? Las proteínas no histonas, que son las condensinas, y las SC1 y SC2 son las que les digo que tienen este color morado en forma de estrella y van a ir compactando el DNA. Ahora, la morfología del cromosoma. Aquí está cada una de estas cromátidas, son las que conforman el cromosoma. Estas se van a unir en la parte central de la cromátida, también conocida como constricción primaria. Es decir, es una región en la que se unen las cromátidas hermanas. Es una región de constricción en donde se une cada una de las cromátidas hermanas. Y además, en esta región del centrómero se ubica un complejo proteico llamado cinetocoro, que es este. Aquí hay una ampliación del cinetocoro, es este. El cinetocoro es un complejo de proteínas que contienen una lámina interna, que está pegada a esa lámina interna con el cromosoma. Con la parte externa del cromosoma tiene una lámina intermedia y una lámina externa. En la lámina externa es donde se adhieren los microtúbulos del uso mitótico a la hora de que estos se unen a los cromosomas para la división celular y la separación del material genético. Otro componente importante de los cromosomas son los telómeros, que es la porción final de cada cromosoma, y esto es una porción final de cada cromosoma que le da cierta protección a cada una de las cromátidas hermanas y evita que éstas se adhieran entre sí, es decir, evita que al ser pegajosa esta región se peguen. Además va a proteger de ciertas reacciones químicas en la célula, ya que conforme va avanzando la edad del ser humano, los telómeros se van adelgazando, se van haciendo cortos
y esto va a irse asociando al envejecimiento celular, que eso ya lo verán seguramente en sus clases de bioquímica. También el cromosoma modelo generalmente tiene un brazo corto, es decir, una región de las cromátidas que son más cortas que otras. Generalmente los brazos cortos se ubican en la región superior y los brazos largos en la región inferior. El brazo corto también se simboliza con la letra la letra P de pequeño también. Y los brazos largos se simbolizan con la letra Q. Aquí está una microfotografía de un cromosoma. Y bueno, en base a la ubicación del centrómero podemos clasificar a los cromosomas en metacéntrico cuando este se ubica en la parte central, submetacéntrico cuando se ubica más hacia una región extrema y acrocéntrico cuando el centrómero se ubica hacia un extremo superior, dejando a los brazos cortos muy pequeños. Aquí están. Ahora, otra manera de clasificarlos es en diploides y haploides. Las células con cantidad genética diploide se refiere a que tienen 46 cromosomas. Este tipo de células las tenemos todos en el cuerpo, son las células somáticas y también se les simboliza como 2N. Al decir carga haploide, se refiere a que tiene 23 cromosomas y esta carga genética solamente se ubica en las células, en los gametos, que son el ovocito y el espermatozoide. Son las únicas que tienen este tipo de carga genética y se simboliza con 1N. El cariotipo humano son los 46 cromosomas, que solamente este tipo de características cromosómicas se van a ubicar en la etapa de metafase. Estas se obtienen generalmente de los linfocitos. Se obtiene una muestra de sangre, se separan las células y se ponen en cultivo las células para que entren a mitosis, y una vez que entran a mitosis se les agrega una sustancia para que se detengan en la metafase y poder extraer los cromosomas y estudiarlos. Una vez que el genetista ha extraído los cromosomas debe de ordenarlos por tamaño para poder identificarlos. Este cariotipo humano es normal, es de sexo masculino y es muy importante porque permite identificar anomalías cromosómicas que veremos después en otro tema. También los cromosomas se pueden clasificar en autosomas u homólogos o cromosomas sexuales. Los autosomas se encuentran en las células somáticas de todo el cuerpo, es decir, por ejemplo, las células de la piel, de la sangre, de los huesos, y los cromosomas sexuales solamente que son importantes, están en todas las células también, pero estas van a determinar el sexo cromosómico de cada persona, ¿ok? Ya el sexo gonadal y sexual ya va a depender de ciertas características que veremos a su debido tiempo. Entonces, este tipo de cromosomas determinan el sexo cromosómico. Los autosomas no determinan el sexo y se encuentran en células femeninas y masculinas somáticas, ¿ok? O sea, es decir, los cromosomas autosomas se encuentran en las células de todo el cuerpo, pero no determinan el sexo en las personas o en los mamíferos, ¿ok? Bueno, otra manera de clasificarlos es de acuerdo a su unión con cromátidas. Se le dice diada cuando son dos cromátidas unidas por el centrómero y son monovalentes cuando solamente es una cromátida, es decir, que no se ha duplicado en su estado latente la célula cuando no entra a ciclo celular, y tetrada o divalente. Esta tetrada solamente se va a encontrar cuando la célula entre en la primera etapa o en la primera parte de la meiosis, en meiosis 1.
Es decir, solamente las células sexuales tienen capacidad de tener este tipo de tetradas. Y bueno, eso es todo. Aquí están las referencias. Es un libro de genética que está en la Facultad de Medicina. Es muy bueno, muy sencillo de entender. También hay otro libro de genética como Thompson y Thompson que lo pueden consultar para este tema. En cualquier libro de genética pueden encontrar el tema. Y bueno, con este video espero que haya quedado claro el tema. Gracias.